Eh, perfecto, ahí comenzó. Eh, Desde la mitad del siglo pasado a la fecha, existen muchos proyectos dedicados a la investigación astronómica y a la investigación de vanguardia, sobre todo en el norte semiárido y el norte grande de Chile. De acuerdo a las estimaciones, se espera que al finalizar la década, gran parte de la astroingeniería y los observatorios estén ubicados en Chile, debido a las condiciones naturales privilegiadas que tiene el país y también las facilidades que ofrece la investigación de punta en el país. Siguiente. Estas condiciones provienen de condiciones básicamente naturales que tienen que ver con una zona extremadamente seca, aguas muy frías que provienen del Océano Pacífico, que provienen desde la Antártida, y una cordillera de los Andes que es muy alta, con una altura promedio entre los 5.000 y los 6.000 metros sobre el nivel del mar. Siguiente. Esto se suma también a la poca población que tiene el país, sobre todo concentrada en lo que es la región metropolitana, el área conurbana entre Valparaíso y Viña del Mar, y de preferencia concentrada en la costa o en los valles. Estas condiciones naturales permiten que sea un país muy seco, que tengamos cielos muy limpios para la observación del cielo, y todavía un tema que está digámoslo, en agenda, tiene que ver con la contaminación lumínica, que todavía es controlada dentro de los espacios urbanos y rurales de Chile. Siguiente. Este tipo de, digámoslo así, de agenda y se ha introducido dentro de la política nacional y ha permitido no solamente resguardar espacios naturales, sino también cielos vinculados con la investigación astronómica y también, digámoslo así, el desarrollo de un turismo especializado vinculado con la observación del cielo en el norte semiárido y el norte grande de Chile. En la imagen que ven en la pantalla pueden observar la distribución geográfica de las regiones de Antofagasta, la región de Atacama y la región de Coquimbo, que concentran gran parte de la investigación astronómica nacional y también, y como lo vamos a ver a continuación, parte de la historia social de la astronomía que se ha venido dando en el país desde hace algunos años. Siguiente. Bien, perfecto. Para organizar la charla, estructuré una línea de tiempo para poder abordar, digámoslo así, de manera muy general, aspectos prehispánicos o precolombinos de lo que se reconoce como observación del cielo, también llamada astronomía prehispánica, los desarrollos de la época colonial, en donde intervienen básicamente elementos sincréticos vinculados con la tradición cristiana que llega al continente americano, y la existencia de algunos pueblos indígenas que están distribuidos dentro del territorio nacional, y finalmente una pequeña pincelada sobre los desarrollos de la astronomía actual o astronomía moderna. Recordemos que lo que actualmente se conoce como Chile tiene una presencia humana a partir por lo menos del año 20.000 antes del presente, pero con mayor énfasis tenemos conocimiento de desarrollos culturales vinculados con el cielo desde el periodo arcaico y sobre todo, y en particular en la región de Coquimbo, a partir del año 500, 800 de nuestra era, con lo que se conoce como el desarrollo de la cultura El Molle en adelante. Esto se ha definido como las astronomías no occidentales y son parte, digámoslo así, de esta gran línea de tiempo siguiente que configura la siguiente diapositiva, que configura la historia de la astronomía a nivel nacional. Siguiente. Lo que actualmente se conoce como Chile, entre el año 1450 y 1536 de nuestra era, fue parte del imperio de los incas, conocido como Tahuantinsuyo, que incluía un sinnúmero de sitios que actualmente se conocen como zonas arqueológicas, pero que fueron centros administrativos, una red de caminos y también un conjunto de oratorios prehispánicos que en algunos casos comparten ciertas características que lo vinculan con el cielo, ¿ya?
Una de las características del mundo inca es que tenían especial adoración por el Sol, la Luna, el planeta Venus, algunos grupos de estrellas y también zonas de la Vía Láctea, particularmente zonas oscuras que fueron reconocidas como constelaciones y que de alguna manera fue plasmando las culturas que ya existían dentro del territorio. Siguiente. Actualmente se reconoce en Chile una diversidad cultural amplísima que incluye comunidades de origen quechua, licanantá y aymara en la parte norte de Chile, donde está la región de Antofagasta, una comunidad chango que se expresa de preferencia en la costa, entre Arica y la zona de Valparaíso, lo que se conoce localmente como Diaguita, donde estamos viviendo en este momento, en la ciudad de La Serena y el Valle del Elqui, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la cultura mapuche, tehuelche, lafkenche, y los grupos de canoeros del extremo sur. Siguiente. Esta gran diversidad cultural no solamente nos entrega información valiosa sobre sus modos de vida, sino también sobre lo que se entiende como cosmovisión, en el sentido en cómo los seres humanos viven, interpretan y se relacionan con el universo. En general, los grupos indígenas prehispánicos y actuales entienden, asumen que su vida está vinculada con el universo, su vida está vinculada con el inframundo y que son interdependientes de las relaciones sociales y simbólicas que pueden establecer con elementos como el sol, la luna, el movimiento de las estrellas y en general los elementos de la naturaleza. Siguiente. Tenemos algunos ejemplos de la astronomía, o digámoslo más bien, de la observación del cielo en tiempos prehispánicos, a partir de la existencia de algunos geoglifos, que son marcas en la Tierra, muy similares a las tan conocidas como líneas de Nazca, en este caso un ejemplo de la zona de Arica y Parinacota, en donde vemos representaciones de círculos, algunos caminos, y elementos geométricos que pudieran dar cuenta de la observación del cielo y también de algún sistema de cuenta vinculado con el firmamento. Siguiente. Un ejemplo bastante interesante dentro de las astronomías no occidentales corresponde al registro del arte rupestre, de preferencia en la zona norte, en el desierto de Atacama. Esto corresponde a una imagen tomada por el grupo de investigación liderado por José Berenguer, que establece relaciones simbólicas y sociales entre la representación de algunos camélidos, con fechas cercanas al 2500 antes del presente, la posición del sol en los solsticios, a partir del primer rayo de sol que alumbra ciertos sectores, en este caso el vientre del animal, y durante la noche el movimiento de la Vía Láctea, particularmente, como ya mencioné, lo que se reconoce como la zona oscura de la Vía Láctea, conocida como Yacana, que corresponde a un sector en el cielo dentro de la Vía Láctea, entre la constelación occidental de Centauro y Escorpio. Los ojos de la llama corresponderán a las estrellas Alfa y Beta Centauro. Siguiente. Otro ejemplo de las astronomías, bueno, esto ya lo mencioné, que tiene que ver con la imagen de la llama en el cielo. Este esquema fue tomado de una publicación de Gary Burton a partir de la astronomía quechua y que ha permitido interpretar no solamente el arte rupestre de la zona del Loa, sino también las tradiciones astronómicas no occidentales dentro del norte de Chile. Siguiente. Otro ejemplo interesante, y como ya les mencioné, que fuimos parte, digamos así, el territorio chileno fue parte del mundo incaico, corresponde al Centro Metalúrgico Inca Viña del Cerro, ubicado en el valle de Copiapó, 800 kilómetros al norte de la ciudad de La Serena, en la mitad del desierto de Atacama, que corresponde a un centro especializado para fundir mineral, y que además incluyó una plataforma conocida con el nombre de Ushnu, desde donde se observaba supuestamente la salida del sol, en este caso para la salida del sol en el solsticio de diciembre, pero que tenía también un vínculo estrecho con montañas muy altas de la zona. En este caso el Cerro del Potro, desde donde proviene el agua y desde donde también se realizaban algunas ceremonias vinculadas con el sol. Siguiente. Estas astronomías, a partir del año 1519, 1541, y luego con, digámoslo así, con la construcción social del mundo colonial, y posteriormente lo que se conoce como el Chile republicano, incorporan
de alguna manera, estas tradiciones astronómicas no occidentales dentro del mundo cristiano a partir de lo que es el desarrollo de la cartografía, el desarrollo de los viajes, sobre todo los vinculados con navegantes que cruzaron el hemisferio sur, y particularmente la fundación de las primeras ciudades e iglesias dentro de lo que se conoce como el norte semiárido y la parte central de Chile. Este periodo abarca entre el siglo XVI y el siglo XIX. Siguiente. Como ya les comenté, gran parte de esta astronomía, de algo así colonial, esta astronomía que se comienza a definir a partir del siglo XVI, proviene de una necesidad humana que tiene que ver con la colonización del continente, establecer rutas de comercio entre Europa, África, toda la costa oriental de Sudamérica, en donde actualmente está Brasil, Argentina, para poder conectar con el estrecho de Magallanes y poder cruzar hacia todo lo que es el sudeste asiático y poder dar la vuelta por el mundo. En particular, el viaje de Magallanes permitió, aun cuando ya se tenían antecedentes al respecto, mejores y nuevas descripciones sobre grupos de estrellas que están ubicados en la parte sur del cielo, particularmente lo que se conoce como Cruz del Sur y las nubes de Magallanes. Siguiente. Este periodo cultural, de alguna manera, nos permite, digámoslo así, esta aproximación histórica a la astronomía nos permite reconocer algunos elementos históricos vinculados con, en este caso, la observación del cielo. Y en este caso particular, y lo retratamos a partir de la pintura de Pedro Lira de 1888, que tiene que ver con la fundación de Santiago, particularmente la toma de posesión del Valle del Mapocho, de parte de Pedro de Valdivia, un día 13 de diciembre del año 1540, que nos remite a la fecha dentro de la cuenta juliana de solsticio de verano en el hemisferio sur. Cabe destacar que Pedro de Valdivia toma posesión del Valle del Mapocho en un lugar que se conoce como Cerro Huelén, actualmente Cerro Santa Lucía, que posteriormente también fue el lugar en donde funcionó el Observatorio Astronómico Nacional, y que constituía y sigue siendo parte, digámoslo así, del reconocimiento de los espacios sagrados para las comunidades mapuches locales dentro del Valle de Santiago. Siguiente. No resulta una coincidencia que la ciudad de Santiago haya sido fundada sobre un antiguo asentamiento indígena, en este caso Inca Mapuche, que la ciudad haya sido, digámoslo así, definida a partir de una fecha del solsticio, algunos días antes de la fundación, que ocurre en febrero del año 1541, y que posteriormente, un día 11 de septiembre del mismo año, es destruida por los grupos mapuches que habitaban la cuenca del Mapocho. El 11 de septiembre de 1541 se corresponde a la fecha del equinoccio de la época y de alguna manera marcó, a manera de una fecha puntual, una fecha importante a nivel simbólico, un momento en el cual los grupos indígenas se sentían de alguna manera respaldados por el cielo para poder destruir el asentamiento hispano. Siguiente. Un elemento característico y que es propio de la nacionalidad chilena tiene que ver con la utilización de la bandera y la adopción, no solamente de los colores, sino de la estrella, que en algún momento tuvo 5 puntas de alguna manera, un poco la idea, y luego tiene 5 puntas, que proviene de la tradición mapuche, en donde se reconoce a la estrella blanca del cielo con el nombre de Guñelfe, que corresponde al lucero de la mañana dentro de la tradición mapuche. De esta manera, se reconoce en el cielo la importancia de un planeta, se plasma en el emblema nacional y se adopta de una tradición previa que corresponde al mundo mapuche. Siguiente. Con el avance del tiempo y la llegada de los españoles a lo largo del continente, fueron ocurriendo distintos procesos de fundación de lo que se conocen como las primeras ciudades, de norte a sur. De México, pasando por Centroamérica, bajando por Colombia, lo que actualmente es Ecuador, el Gran Perú y Bolivia, Chile y gran parte de Argentina. Siguiente. La fundación de estas ciudades
no solamente nos remite a un proceso histórico en el cual las plazas, las iglesias y los primeros templos se construyen sobre sitios importantes para las comunidades indígenas, sino también se apropian simbólicamente de algunos espacios, en el caso de Santiago de Chile, su plaza de armas, en el caso de Lima, también su plaza, y en los casos de Quito y Cusco, a partir de la adopción de lo que era, llamémoslo así, este urbanismo o arquitectura prehispánica, particularmente inca. Si se dan cuenta, la plaza de Santiago, la plaza de Lima, la primera plaza de la ciudad de La Paz y Bogotá, tienen una forma cuadrangular. Su orientación responde más o menos al orden canónico que establece la salida del sol hacia el este como el punto importante hacia donde deben mirar las iglesias, a diferencia de la iglesia de Cusco y de Quito, que tienen un origen propiamente quechua, andino. A partir de esta pintura de José Vigario Valderrama, sabemos que los primeros curas, los primeros españoles en el continente, tenían la orden expresa de destruir los templos prehispánicos, bautizar a los indígenas y fundar una ciudad en un lugar en donde antiguamente existía un centro urbano o posiblemente un centro astronómico prehispánico. Siguiente. Tal es el caso de la ciudad de La Serena, en donde nos encontramos ubicados, en la imagen inferior, y la ciudad de Santiago de Chile, que comparten algunas características bien particulares. En el caso de la ciudad de Santiago de Chile, que corresponde a la primera fundación de Chile, tenemos un río que se conoce con el nombre de río Mapocho o Mapuche. La línea que actualmente corresponde a la avenida principal, que es la avenida Libertador Bernardo Higgins o la Alameda, y en el centro un cerro, que era el Cerro Santa Lucía, que les nombré, que correspondía a una pequeña isla que quedaba flanqueada por el margen norte del río y una cañada que en algunas épocas del año permitía que corriera el agua. En el centro de este espacio, recuerden que el Cerro Santa Lucía correspondía a una huaca o lugar sagrado prehispánico, se construye la ciudad de Santiago y tiempo después se funda la ciudad de La Serena en el año 1549, siguiendo una lógica entre comillas, muy parecida. Tenemos el Cerro de Santa Lucía, ubicado en el sector, digamos así, en el lado oriente del margen de la fotografía, el río Elqui por la parte norte y una avenida que es la Francisco de Aguirre, que flanquea, digámoslo así, en la cuadrícula o la zona colonial. Sigue. Una de las características de Santiago de Chile corresponde a su orientación, que se ha podido definir a partir de trabajos realizados desde el 2012 a la fecha, que establecen una sincronía con fenómenos astronómicos, particularmente la salida del Sol para algunos días previos al equinoccio de septiembre, y en particular, posiblemente también la salida de la Luna en su posición promedio, cercano también al equinoccio de septiembre, que corresponde al inicio de la primavera. ¿Ya? Siguiente. Acá tenemos una imagen en donde vemos la representación de la ciudad, en su origen, el río Mapocho. Esto está visto desde el este hacia el poniente, Cerro Santa Lucía y lo que fue la primera cuadrícula, acompañado por algunas fotografías que hemos podido tomar para poder, primero, definir los fenómenos astronómicos que marcaron hipotéticamente la trama, la traza del lugar, y finalmente realizar algunos cálculos de corrección con respecto a la fecha de fundación de la ciudad. Siguiente. Acá tenemos una imagen que corresponde a un mapa antiguo de la ciudad de La Serena, en donde nuevamente vemos la distribución de las iglesias, la existencia en este caso de algunas ermitas prehispánicas y, siguiente, la posibilidad que se tiene en la actualidad de poder utilizar las torres de las iglesias como puntos que marcan la posición de la puesta del sol en junio, en marzo y septiembre y en diciembre. En junio, para nosotros que estamos ubicados en el hemisferio sur, tenemos la puesta del sol en el solsticio de invierno, los equinoccios en la parte central y la puesta del sol en el solsticio de verano, utilizando como punto de observación la antigua ermita y el Cerro de Santa Lucía, mirando hacia el poniente. Iglesia de la Merced, y junio, Iglesia de San Francisco para los equinoccios y San Juan de Dios para diciembre. Siguiente.
Ahora bien, después de este largo periodo en el cual tenemos una multiplicidad de eventos vinculados con lo que se ha definido como esta observación sistemática de la naturaleza, que se puede entender como la cosmovisión, en donde existen, digámoslo así, procesos de fundación, refundación, ataques de grupos indígenas a los españoles, y también la incorporación de elementos como, por ejemplo, la estrella de la mañana, Venus adaptada a la bandera nacional. Es que ocurre un cambio, llamémoslo así, significativo con la llegada de la modernidad y el desarrollo del Chile de finales, mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, interrumpido por, en la década de 1970, por el golpe de Estado que tuvimos en el país y el desarrollo de lo que se ha conocido como la astronomía contemporánea o la astronomía moderna. Si vamos de izquierda a derecha en la imagen, tenemos un punto en discusión en donde todavía se está hablando de cuál fue el primer observatorio instalado en Chile. Existen o existían datos para pensar que el primer observatorio astronómico vinculado con, digámoslo así, con observaciones científicas realizadas a partir de 1849 por Gillis en Cerro de Santa Lucía, en Santiago, finalmente fueron antecedidas aparentemente por Moat en Valparaíso, que era una persona de origen británico que estaba dedicado a temas de navegación. Hoy sabemos que la astronomía tiene su origen, la astronomía moderna, digamos así, la astronomía telescópica, a finales, mediados del siglo XIX, que luego dan origen a lo que se conoce como el Observatorio Astronómico Nacional, que primero estuvo instalado en Cerro Santa Lucía, luego se traslada a la Quinta Normal, posteriormente Los Espejos, que actualmente está en Cerro Calán, y que luego se ve continuado con la instalación de algunos observatorios astronómicos, primero en la ciudad de Santiago, sobre todo los observatorios de la Universidad de Chile y la Universidad Católica, la creación de la carrera de astronomía de parte de la Universidad de Chile, y luego a partir de, de finales de la década de 1960, con la construcción de observatorios de Cerro Tololo, La Silla y Las Campanas. ¿Ya? Siguiente. Una consulta. La creación del Departamento de la Astronomía en la U de Chile fue independiente de la creación de los observatorios manejados por ahora, Correcto. pero tuvieron algo de noticias o algo de información que los Estados Unidos estaban buscando sitios en Chile, así que aprovecharon la oportunidad que vendrían más telescopios, o Sí, correcto. completamente. De hecho, digámoslo así, acá existe, no lo nombré, existe un periodo en el cual viene una crisis económica, que es la crisis de los 20-30, luego hay una guerra, Primera y Segunda Guerra Mundial, termina la década de 1940, y entre 1950 y finales de 1960, Chile se convierte en un espacio muy atractivo para la instalación de observatorios en el hemisferio sur. Y ahí es cuando precisamente se organizan algunas de las expediciones que vienen invitados por la Universidad de Chile a observar el Valle del Elqui hasta la zona de Copiapó, y establecen que uno de los puntos más propicios para la observación astronómica es Cerro Tololo. Todo este periodo en el cual tenemos una especie de silencio histórico se ve, entre comillas, intervenido por fenómenos políticos, y luego tiene, digámoslo así, un nuevo florecer a partir de la construcción del Observatorio de Cerro Paraná, a finales del 90, la instalación de Gemini y el radiotelescopio ALMA entre el 2000 y el 2011, y también, eso lo estábamos conversando hace poco con los desarrollos del Vera Rubin. Antes de continuar, cabe destacar que dentro de la década de 1980 y parte de las políticas neoliberales impulsadas por la dictadura militar, existió cierto interés por la astronomía a partir del desarrollo de un proyecto de planetario que hasta hace poco era el único planetario en Chile, que es el planetario de la Universidad de Santiago, que si bien no fue un proyecto de la dictadura, se retomó y se terminó de construir dentro del gobierno de Augusto Pinochet. Siguiente. Algunas imágenes de lo que fue, esto es una reconstrucción histórica de lo que es actualmente
el edificio en Cerro Cordillera que correspondía a la casa de Moab, que vivió entre el año 1819 y 1871, y que en febrero 27 de 1843 establece en este lugar un pequeño observatorio con su telescopio refractor, y a través de una bola que caía desde un poste que le permitía marcar el mediodía y poder calibrar los relojes de los navegantes y los barcos que se acercaban al puerto de Valparaíso. En aquella época, la astronomía, y estaba bien que fuera así, era utilizada para la navegación y también para poder calibrar los relojes. Siguiente. Algunos años, bueno, acá tengo una pequeña descripción donde se habla que cuáles eran las características de esta bola que permitía la comprobación del tiempo y que era, digámoslo así, muy útil para los navegantes. En la actualidad este espacio es reconocido como un monumento nacional, está siendo administrado por una fundación que está desarrollando, digámoslo así, educación y divulgación de la astronomía a partir de lo que se ha definido como, entre comillas, el primer observatorio de Chile, ¿ya? A través de la utilización de instrumentos. ¿Ya? Siguiente. En el año 1849, James Melville Gillis realiza algunas observaciones desde la parte norte de Cerro Santa Lucía a partir de una necesidad científica que tenía esta expedición norteamericana, que buscaba realizar algunas actividades, entre ellas medir el paralaje solar. ¿Ah? Se pensaba que utilizando esta coincidencia en la existencia del meridiano que conecta la ciudad de Washington con Chile, se pensó en un punto muy al sur para instalar un instrumento que permitiera medir el paralaje solar. En una primera época se pensó en instalar los instrumentos en la zona de Chiloé, que está ubicado al sur de la latitud 40 en el sur de Chile, pero por las condiciones meteorológicas poco favorables, se decidió finalmente instalar un telescopio en la parte norte de Cerro Santa Lucía, que en esa época era una zona que limitaba con los extremos de la ciudad, y que finalmente pasó a formar parte, después de la venta de los instrumentos, de lo que fue el primer observatorio del Observatorio Astronómico Nacional. Sí. Actualmente, la ciudad de Santiago comió al Cerro Santa Lucía. Esta antigua huaca indígena, conocida con el nombre de Huelén, también fue parte de lo que es la historia de la astronomía moderna, y en la actualidad este lugar donde estaba el antiguo observatorio se conoce como Plaza Pedro de Valdivia, que es precisamente el espacio donde Pedro de Valdivia toma posesión de la ciudad de Santiago, que lo estamos viendo hacia el poniente, desde este cerro Huaca Isla. Siguiente. Una particularidad de Cerro Santa Lucía, como ya les comenté, es que desde este lugar, que corresponde a un punto relativamente alto con respecto a la altura de la cuenca, podemos observar algunos fenómenos astronómicos que fueron sacralizados en tiempos prehispánicos, y en particular la salida del sol para el solsticio de junio, que corresponde a la festividad del Inti Raymi, y la existencia en la parte más alta del Cerro del Plomo de una capacocha o sacrificio de un niño en el periodo incaico. Lo que significa es que es altamente probable que este espacio conocido como Santa Lucía o Huelén fue un lugar sagrado para los indígenas, fue el espacio en donde Pedro de Valdivia toma posesión de la ciudad, se construye la ciudad, posteriormente, y no por casualidad, entendemos, se instala acá también el primer instrumental para poder realizar algunas mediciones científicas, y que actualmente corresponde a un espacio patrimonial dentro de la cuenca de Santiago. Siguiente. Una de las características de estos primeros observatorios es que a medida de que la ciudad iba creciendo, se tenían que ir moviendo. ¿Ah? Como ya les comenté, el Observatorio Astronómico Nacional, que es herencia de Gillis, primero estaba en Santa Lucía, tiempo después se debe desplazar a la Quinta Normal, que corresponde a un área en esa época rural. Actualmente la ciudad creció y finalmente se fue a la zona del bosque y finalmente al Cerro Calán. Siguiente. Entonces resulta interesante en cómo el crecimiento de la ciudad también permite explicar la historia de la astronomía
por lo menos dentro de lo que es finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Como les comenté, el primer observatorio nacional estuvo primero en Santa Lucía, la ciudad crece, se desplaza a Quinta Normal, posteriormente, entre 1910 y 1923, se instala en lo que actualmente es la base aérea del Bosque, en la parte sur de la ciudad, y a partir de 1963, y tras la donación de los terrenos de Cerro Calán, el Observatorio Astronómico Nacional ocupa las dependencias que ocupa en la actualidad. La ciudad en la actualidad, siguiente, es muy desfavorable para la observación del cielo y dista bastante, digámoslo así, de aquella época romántica en la cual podíamos salir a las calles, podíamos observar las estrellas y podíamos, de alguna forma, mirar el cielo desde nuestras ciudades. La contaminación lumínica actualmente impide que la Quinta Normal sea un espacio propicio para la observación del cielo. El espacio en donde actualmente está la base aérea del Bosque, acá vemos la cúpula, entre 1909 y 1913, ahora está lleno de edificios y bastante escasa, e incluso digamos así, las instalaciones de la Universidad de Chile en Cerro Calán no son favorables para la observación de cielo, es más bien un espacio administrativo y un espacio vinculado con la historia social de la astronomía. El Cerro Calán actualmente está ubicado en la comuna de Las Condes, que hasta 1950 quedaba en las afueras de la ciudad, pero que actualmente es parte de la mancha urbana de la ciudad de Santiago. Siguiente. Otro hito interesante de destacar es el Observatorio Manuel Foster, ubicado en Cerro San Cristóbal. Esta es una imagen tomada en 1925, cuando el cerro todavía era bastante distinto de lo que es en la actualidad. Actualmente es un parque metropolitano. Tenemos una mancha inmensa de smog dentro de lo que es la ciudad de Santiago y muchas luces. Y sabemos que este observatorio fue herencia también de una expedición norteamericana que necesitaba instalar observatorios en el hemisferio sur, que finalmente fueron donados, en este caso, a la Universidad Católica, y que en la actualidad, y a partir del año 2010, también forma parte de la lista de sitios patrimoniales dentro de la ciudad de Santiago. Es súper interesante porque, si no me equivoco, el primer domingo del mes de mayo de cada año, es posible visitar este espacio, al igual que Cerro Calán, y de alguna manera la gente se conecta con esta historia de la astronomía que está, de alguna manera, escondida dentro de Santiago. Sí. Algo interesante, como les comenté, en la década de 1980, y para los que nacimos por ahí cerca, todavía nos trae cierto nivel de nostalgia y recuerdo, tiene que ver con la observación del cometa Halley, entre 1985 y 86, que para las personas que nos gusta mirar el cielo, que estamos vinculados con la historia de la astronomía, marcó un antes y un después. ¿Ah? Algunas de las imágenes fueron precisamente tomadas, esta imagen precisamente no, pero se utilizaron los instrumentos para registrar el paso del cometa, y también si ustedes hablan con algunos de los profesores de la carrera de astronomía de acá de La Serena o de la Católica, muchos incluso trabajaron o hicieron sus trabajos de práctica como estudiantes dentro de esta clase. Siguiente. Pasó el tiempo y entre 1950 y 1960, a partir de un interés por los cielos del hemisferio sur, es que se organizan algunas expediciones vinculadas con la identificación del mejor lugar para poder instalar observatorios en el hemisferio sur. Existía la posibilidad de construir observatorios en Australia, en Sudáfrica, y es precisamente, y por invitación de profesores de la Universidad de Chile, que se invitan a investigadores de Estados Unidos para que vengan a observar y a instalar instrumentos en el norte semiárido de Chile. Se visitó la zona de Cerro Tololo, se pasó cerca de Las Campanas, se llegó hasta la zona de Copiapó, en un lugar que se conoce como Cerro La Peineta, por este señor Stock, que determinó, a partir de la medición de datos, cuál era el lugar más propicio para la instalación en este caso, del primer observatorio moderno instalado en Chile y en el hemisferio sur, que corresponde a Cerro Tololo. Siguiente.
Resulta interesante que Cerro Tololo provenga del idioma indígena aymara, que significa, entre comillas, al borde del abismo o junto al barranco. ¿Ah? Constituye un lugar alto, especialmente seco, rodeado por distintas comunidades indígenas que reconocen el valor sagrado de la montaña y actualmente también habitado por familias de arrieros y campesinos que hacen uso del espacio a partir de un vínculo amistoso que tiene el observatorio con las familias que viven en la zona. Un hecho altamente destacable es que en noviembre 7 del año 1967, el presidente Eduardo Frei Montalva, que ustedes lo ven en la imagen, da el, digámoslo así, el pie para la inauguración de este observatorio. Y este señor que ustedes ven acá antecede al gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende y también a esta época triste dentro de la historia de Chile que tiene que ver con la dictadura militar de la década de 1970 y 1980. El señor Eduardo Frei Montalva, además de ser un amante de la astronomía, impulsó un sinnúmero de obras de ingeniería vinculadas con la construcción de ferrocarriles, la construcción de embalses, hospitales y escuelas. Lo que significaba que Chile, en aquella época, y por eso pongo la imagen del presidente mirando hacia el cielo, buscaba de alguna manera plasmar esta idea de progreso en lo que era este convenio o esta asociación con universidades estadounidenses para el desarrollo de la astronomía en Chile. ¿No? Siguiente. La era de los observatorios modernos incluye al observatorio del Cerro Tololo, que lo ven en la imagen de la izquierda, el observatorio del Cerro La Silla, que fue inaugurado en el 69, unas imágenes extraídas de archivos en donde vemos que eran lugares alejados. El acceso a estas zonas no es como es en la actualidad, las carreteras no eran pavimentadas, Chile era un país mucho más chico. En la década de 1960, Chile tenía un promedio, creo que no superaba los 8 o 9 millones de habitantes. La carretera, de hecho, no estaba pavimentada hasta La Serena, entonces un viaje de Santiago a La Serena tardaba un poco más de un día y poder, digámoslo así, trasladar personas para trabajar, infraestructura y finalmente levantar estos observatorios requirió muchísimo esfuerzo. ¿Ya? Después de Tololo, La Silla y finalmente las campanas, de alguna manera marcan este renacer de la astronomía, entre comillas, chilena, porque son apoyados por instituciones internacionales, siguiente, y marcan esta época en la cual los observatorios se incluyen dentro de, digamos así, de la vida social de los seres humanos dentro de nuestro país. En algunos casos, como Cerro Tololo, es reconocido como parte de la lista de patrimonio de la humanidad y se le confiere un valor especial precisamente por ser el primer espacio construido con una finalidad científica en el norte de Chile. Curioso es que los únicos dos espacios reconocidos como espacios patrimoniales dentro de la categoría de patrimonio astronómico por la UNESCO son precisamente este sitio Inca de Viña del Cerro, ubicado en el Valle de Copiapó, y Tololo, ubicado acá en el Valle del Elqui. Siguiente. Dentro de las características espaciales que tienen estos observatorios astronómicos es que, si se dan cuenta, esta imagen corresponde a un registro de arte rupestre de sitios de media montaña en la cercanía de los observatorios que comparten los mismos espacios que ocuparon las comunidades indígenas hace 800, 1000 y 1500 años. En el caso particular de Cerro Pachón y Cerro La Silla, siguiente, hemos podido identificar sitios de arte rupestre, espacios vinculados con la ganadería a pequeña escala, rutas de tráfico y también algunos asentamientos urbanos que están, no urbanos, perdón, humanos, que están ubicados en las cercanías de las actuales instalaciones astronómicas. En el caso de Cerro Pachón, hay un conjunto de sitios arqueológicos ubicados acá en la parte más alta de la cumbre, siguiente, y algo que resulta interesante es que desde estos espacios de sitios de arte rupestre hemos constatado también la posibilidad de que se hayan realizado observaciones astronómicas. Entonces, sabemos que los primeros arrieros que llevaron a las expediciones estadounidenses y chilenas a estos lugares conocían el valor del cerro, por ser un lugar alto y extremadamente seco, pero también conocían las rutas de ascenso, marcadas por estas huellas rupestres, que permitieron finalmente llegar a este lugar
y poder de alguna manera demarcar estos espacios. Siguiente. Otra imagen que da cuenta de la distancia entre Cerro Pachón, Cerro La Silla y Cerro Las Campanas, que también de alguna manera incluyen estos espacios de arte rupestre prehispánico. Siguiente. Otra imagen en donde vemos la quebrada de los Tambos, las cúpulas de Cerro La Silla y el conjunto rupestre que lo acompaña. Siguiente. Entre 1969 y 1989 se desarrolla el observatorio del Cerro del Roble, en las cercanías de Santiago, al norte. Con el golpe militar, este observatorio se cerró, porque tenía una participación rusa, y las instalaciones quedaron medianamente dejadas de lado. Y también se da inicio a una época que es bastante interesante dentro de lo que es la educación y la divulgación de la astronomía en Chile, que tiene que ver con la construcción del primer planetario en Chile, que corresponde al planetario de la Universidad de Santiago. Siguiente. Entre 1990 hasta la actualidad se desarrollan los proyectos de Cerro Paranal, iniciado en el 99, el Gemini Sur a partir del 2003 y el proyecto Apex Alma a partir del 2011. En el caso particular de Alma, destacar la existencia de muchísimas comunidades indígenas en el sector y también la existencia de cerros bastante altos que, como les comenté, eran objeto de culto en tiempos prehispánicos, ¿ya? Para construir este conjunto de antenas no solamente se necesitó del permiso de las comunidades, sino también de estudios arqueológicos que dieran los accesos para poder acceder a este lugar. Siguiente. En el caso particular de Paraná, los nombres de 4 de sus instalaciones se corresponden a la tradición mapuche. Antú corresponde a la palabra mapuche para sol, Cuyén o Cuyén corresponde a la palabra para luna, Melipal es la representación de la Cruz del Sur, y el lucero de la tarde, que es Muñelfe, o Yepun, en este caso, que puede ser la representación astronómica del planeta Júpiter o Venus como estrella de la tarde. Siguiente. Un poco para ir cerrando, la existencia de grandes proyectos que en la actualidad posicionan a Chile como un lugar no solamente privilegiado para observar el cielo, sino también que debe ser resguardado, no solamente por las instituciones astronómicas que trabajan acá, sino por la comunidad en su conjunto, y que de alguna manera permiten no solamente conectarnos con la historia, sino también con nuestro paisaje. Como hablábamos hace poco con Alicia, el uso social de la astronomía y el uso social de los datos, siguiente, permite de alguna manera conectarnos con el cielo, permite reconocer que nuestra vida está vinculada con el firmamento, no solamente a partir de la realización de ciencia moderna, sino también a través del reconocimiento de nuestra historia como parte de la astronomía, y sobre todo el rol que jugamos en la actualidad investigadores de las ciencias sociales o las ciencias duras en ámbitos vinculados con la educación y la divulgación. Entender que el cielo es parte de la cultura, también nos reconoce como especie, nos permite seguir continuando este camino, podríamos decir, sin fin, que corresponde al saber, y de alguna manera nos permite y nos va a permitir seguir haciendo ciencia de punta en lugares tan privilegiados como son el norte de Chile. Siguiente. Antes de terminar, agradecer al señor Patricio Bustamante y la Fundación Altura Patrimonio que proporcionó algunas imágenes, al proyecto Patrimonio, Espacio y Género de ANIC Chile, al proyecto Astronomía Cultural para la Promoción del Astroturismo y al proyecto Astronomía y Patrimonio Cultural financiados por el gobierno regional y por el Observatorio Europeo Austral en el contexto del Departamento de Astronomía de la Universidad de La Serena. Espero que esta charla haya sido del interés de las personas que están escuchando. Y nada, los dejo invitados para que puedan venir a Chile, puedan disfrutar de los cielos y también aprender un poco de la historia de nuestro país. Muchísimas gracias.
Gracias a todos y todas por participar. Tenemos unos momentos para tomar preguntas en el chat puedes desmutear tu micrófono y preguntar. Si quieren escuchar, quizás es la hora hay que dejar prendida la interpretación del inglés, pero si quieren preguntar algo en inglés, pueden subirlo al chat y yo lo leo. Bueno, si nadie tiene pregunta, puedo preguntar si puedes explicar un poco de la historia o de las historias del Valle Encantado y si están conectadas a los sitios que mencionaste por la ruta cerca de Cerro Pachón Valle del Encanto. Ya. Ya. Valle del Encanto es un sector con arte rupestre ubicado en la comuna de Ovalle, acá al sur de la ciudad de La Serena. Desde el año 2000 a la fecha, hay un par de investigadores que se han acercado al lugar con una perspectiva, digámoslo así, un interés astronómico por el arte rupestre. Recordemos que la mayor concentración de arte rupestre en el país se encuentra en la región de Coquimbo y que en especial corresponde a un periodo cultural súper específico, que corresponde al periodo cultural El Molle, que corresponde entre el año 300 a.C. y 800 después de Cristo. A partir de lo que se conoce, se asume que existe cierto vínculo con fenómenos astronómicos. Hay un investigador llamado Patricio Bustamante que plantea la posibilidad de que haya sido de interés prehispánico la observación de lo que actualmente se conoce como Cinturón de Orión y Cruz del Sur. Y bueno, está abierta la posibilidad de poder realizar algún tipo de investigación en el futuro. ¿Ah? La región es muy amplia y el arte rupestre también. Esperamos poder continuar con ese tipo de investigaciones. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, si no hay más preguntas, podemos terminar el evento de hoy día y doy gracias a todos y todas que participaron. Hemos grabado la charla, así que voy a subirlo en el recurso de charlas NORLab y voy a compartirlo cuando está lista la grabación. Ojalá que han entendido todo por la interpretación en inglés y doy gracias de nuevo a Fernando por hacer la interpretación y también, por supuesto, un gran gracias a Ricardo Moyano por compartir su tiempo y su conocimiento con nosotros. Bueno, que tengan un buen día y muchas gracias por conectar.